Para cuando Sienna Brooks se dio cuenta de que el hombre enorme frente a ella era Nico Valente, su dedo ya estaba clavado en el pecho de él. No rozándolo por accidente, no flotando cerca. Clavado, justo ahí, contra el cuello abierto de una camisa negra que cubría un pecho que no se sentía como anatomía humana, sino como si alguien hubiera escondido una pared de concreto debajo de un traje carísimo. Y para su desgracia, Sienna ya lo había picado 2 veces. Todo el restaurante se quedó en silencio. No de a poco, no con educación. Simplemente murió. Un segundo antes, las copas tintineaban detrás de la barra. Unos meseros agotados discutían por unos sobres de propina desaparecidos. Alguien en la cocina se reía demasiado fuerte. Y Tessa Morgan amenazaba con arrestar personalmente a quien fuera que se hubiera robado la última rebanada de cheesecake. Un segundo después, nada. Sienna miró a su alrededor. 3 meseros la observaban fijamente. Un ayudante de camarero se había quedado a medio apilar los platos. Tessa estaba junto a la barra con ambas manos sobre la boca, y Marco Duque, el hombre alto que había estado hablando con el desconocido antes de que Sienna los interrumpiera, tenía esa expresión rara de alguien que se esfuerza muchísimo por no reírse en un funeral. Sienna volvió a mirar al hombre que tenía su dedo encima. Él bajó la vista lentamente hacia ella. Sus ojos eran oscuros, su mandíbula era filosa, sus hombros eran tan anchos que casi generaban su propio clima, y su expresión sugería que nunca en su vida había tenido que repetirse 2 veces frente a alguien que valorara seguir respirando. Sienna sonrió. Una sonrisa pequeña, cautelosa, del tipo que usa la gente cuando intenta negociar con animales grandes. Después retiró el dedo, muy, muy despacio. Tal vez nadie se había dado cuenta. Justo entonces, una copa de vino resbaló de la mano de alguien detrás de ella y se hizo pedazos contra el suelo. Todos se dieron cuenta. Fantástico. 20 minutos antes, Sienna Brooks había sido una mujer completamente respetable. Casi. Tenía 28 años, era curvy, trabajadora, crónicamente mal pagada, y llevaba puesto un uniforme de mesera negro con rosa después de sobrevivir 11 horas en Vesper, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Había sonreído mientras un empresario le tronaba los dedos para llamarla. Se había disculpado con una mujer cuya queja fue que su hielo estaba demasiado frío. Había cargado 6 platos a la vez mientras un niño intentaba asesinarle los tobillos con un camioncito de juguete. Incluso había mantenido la compostura cuando un cliente devolvió su bistec porque, según él, sabía demasiado a carne. Sienna merecía una medalla. En cambio, Tessa le había dado un cóctel. Y después otro. Eso explicaba como una decisión perfectamente razonable. Revisar el horario de la próxima semana antes de irse a casa. Se había convertido en lo que fuera que estaba pasando ahora, porque había un problema. Un problema de 1,90 m, vestido de negro, parado justo frente al pizarrón de horarios. Sienna había esperado con educación. Él no se movió. Ella se aclaró la garganta. Nada. Dijo, disculpe. Todavía nada. El hombre siguió hablando en voz baja con Marco como si Sienna fuera un mueble decorativo. Fue más o menos en ese momento cuando 2 cócteles tomaron el control total del departamento de decisiones de Sienna, y ella se acercó. Tessa le susurró su nombre desde el otro lado del restaurante. Sienna la ignoró. Se detuvo junto al hombre, miró el horario detrás de él, luego lo miró a él, luego volvió a mirar el horario. Lo sensato habría sido rodearlo. Pero Sienna llevaba desde las 4 de la tarde lidiando con gente imposible, y al parecer su paciencia había cerrado turno antes que el restaurante. Así que le tocó el pecho. Él bajó la mirada. Sienna sonrió con dulzura. Podría moverse. Él no se movió. Esa debió haber sido su advertencia. En cambio, ella frunció el ceño y lo picó otra vez, porque, al parecer, un error no era suficiente información. Está bloqueando el horario. Las cejas de Marco se dispararon hacia arriba. Tessa dejó de respirar. El desconocido bajó la mirada hacia el dedo de Sienna. Después miró su rostro. Sienna, todavía felizmente ajena a que estaba haciendo historia local, ladeó la cabeza. Que sea alto no significa que pueda convertirse en parte del edificio. En algún lugar detrás de ella, alguien susurró una oración. Eso había sido 30 segundos atrás.
Ahora Siena estaba parada en un silencio total, preguntándose por qué cada empleado la miraba como si acabara de ver cómo le abofeteaba a un tigre. La mirada de Nico permaneció fija en ella. No parecía enojado. Eso, de algún modo, lo empeoraba todo. Los hombres enojados se entendían. Gritaban, amenazaban, señalaban innecesariamente. Este hombre simplemente observaba. El silencio a su alrededor parecía entrenado. Siena se enderezó. Bueno. La ceja de Nico se movió apenas. Marco se dio la vuelta. Sus hombros temblaron una vez. Siena señaló el pizarrón. Necesito mi horario. Fue entonces cuando Tessa por fin encontró el valor para moverse. Cruzó corriendo el restaurante, tomó a Siena del codo con suavidad y se acercó a su oído. «Siena. ¿Qué? Detente». «Ya me detuve». «Detente más». Siena frunció el ceño. Los ojos de Tessa se movieron hacia Nico y luego regresaron. «¿Sabes quién es ese?» Siena lo miró. «Guapo». «Obviamente». «Molestosamente enorme». «Sin duda». «Vestido como si la ropa negra patrocinara personalmente su existencia». «Definitivamente». «Fuera de eso, no». Tessa tragó saliva. «Ese es Nico Valente». Dentro de la cabeza de Siena no pasó nada. Después pasó algo. Nico Valente. Sus ojos se movieron hacia el logo de Vesper grabado en dorado detrás de la barra, luego hacia el hombre, luego otra vez hacia el logo. «Oh. Oh». Todos los que trabajaban en Vesper conocían el apellido Valente. Nico Valente era dueño del restaurante, del hotel a 3 calles de ahí, de varios clubes nocturnos y, al parecer, de tantas propiedades que Tessa alguna vez bromeó con que la ciudad debería simplemente empezar a pagarle renta. ¡Ay! Pero no era la propiedad lo que ahora tenía a Tessa lista para meterse debajo de la mesa más cercana. También estaban los rumores. Del tipo que la gente repetía en voz baja. Nico Valente no solo era dueño de negocios. Controlaba una organización. Hombres de trajes caros que entraban por puertas privadas. Políticos que de pronto se volvían muy educados a su alrededor. Gente que estafaba a las empresas Valente y de repente sentía la urgente necesidad de mudarse muy, muy lejos. Nadie en Vesper lo llamaba mafioso. No oficialmente. Preferían frases como «el señor Valente tiene otros intereses». Siena se giró lentamente hacia él. Nico seguía observándola. Su mirada bajó hasta el pecho de él. El mismo pecho que había picado 2 veces. Tal vez podía mudarse de país. Argentina sonaba agradable. Volvió a sonreír. Esta vez con considerablemente menos confianza. En mi defensa. Marco soltó un sonido de ahogo. Nico lo miró. Marco se fascinó de inmediato con el techo. Siena continuó, estaba bloqueando el pizarrón. Tessa cerró los ojos. Nico observó a Siena un largo momento más y luego, muy despacio, dijo, «Me picaste». Siena consideró negarlo. Por desgracia, había alrededor de 14 testigos, y quizás alguno ya había grabado su funeral. Prefiero decir que redirigí, la ceja de Nico se levantó, con el dedo. Es una técnica avanzada de hospitalidad. Marco tosió. Definitivamente se estaba riendo. Siena lo miró. Estás disfrutando esto demasiado. La boca de Marco se puso completamente neutral. No tengo idea de qué hablas. Nico no apartó la mirada de Siena. Entonces pasó algo extraño. Muy pequeño. Tan pequeño que casi se le escapa. La comisura de la boca de él se movió. No era exactamente una sonrisa, más bien como si su rostro hubiera considerado una por un instante antes de recordar que había testigos. Y como los instintos de supervivencia de Siena seguían profundamente comprometidos con el desempleo, ella lo notó. «Oh». La expresión de Nico se aplanó de inmediato. Ella lo señaló. «Casi sonríes». Nadie respiró. Los ojos de Marco brillaron de puro deleite. La voz de Nico se volvió peligrosamente calmada. «Sí. Sí. No. Sí lo hiciste».
Siena, susurró Tessa, ¿qué? Por favor, desarrolla algo de miedo. Tengo miedo. Lo estás señalando de nuevo. Siena miró su propia mano. Era verdad. La bajó. Bien. La atención de Nico se movió por encima del hombro de Siena, y todo cambió. La leve diversión desapareció. Su cuerpo se quedó quieto. No tenso, quieto. Siena lo notó porque 3 segundos antes había estado estudiando su rostro lo suficientemente cerca como para acusarlo de sonreír sin autorización. Ahora su mirada estaba fija en algo detrás de ella. Marco también lo notó. Su diversión se esfumó. Nico habló en voz baja, no te des la vuelta. Naturalmente, Siena empezó a darse la vuelta. La mano de Nico se cerró suavemente alrededor de su muñeca. Ella se quedó helada. Su agarre no dolía, pero la autoridad en él le atravesó de un tirón los últimos rastros de alcohol en la sangre. Siena. Era la primera vez que él decía su nombre. Eso no debería haberle hecho nada raro al estómago. Pero se lo hizo. No lo hagas. Su pulso cambió. Ella lo miró. ¿Qué pasa? Los ojos de Nico se movieron más allá de ella. Cerca de la entrada de empleados había un hombre que Siena no reconocía, chaqueta gris, pantalones oscuros, una mano metida dentro del abrigo. Otro hombre había aparecido cerca del pasillo de la cocina. El humor de Siena se apagó un poco. Son clientes. Estamos cerrados, dijo Marco. Eso parecía importante. El hombre cerca de la cocina empezó a caminar hacia ellos. Nico soltó la muñeca de Siena y se puso ligeramente delante de ella. Fue un movimiento tan instintivo que, por medio segundo, ella no lo entendió. Después comprendió que él se había colocado entre ella y el desconocido. El corazón de Siena dio un salto, lo cual resultaba inconveniente, porque ese no era el momento apropiado para descubrir que sentirse protegida por un criminal intimidantemente guapo era, al parecer, uno de los intereses secretos de su cuerpo. La voz de Nico se mantuvo calmada. Marco ya se estaba moviendo. El desconocido junto a la cocina cambió de dirección, rápido, directo hacia Siena. La mano de Nico se movió hacia la cintura de ella. Siena saltó. Disculpa. Quédate detrás de mí. Las cejas de ella se levantaron. Ahí estaba. La mandonería. El traje carísimo por fin revelaba su hábitat natural. No tienes derecho a darme órdenes. El desconocido se lanzó hacia ellos. Todo pasó al mismo tiempo. Marco interceptó a uno de los hombres. Una silla se estrelló contra el suelo. Tessa gritó el nombre de Siena. El segundo desconocido metió la mano dentro de su chaqueta. Nico se giró, se agachó, y antes de que Siena terminara de protestar por su tono, el suelo desapareció. Su estómago cayó, sus pies dejaron el piso, y de pronto el mafioso más temido de la ciudad tenía a Siena Brooks colgada sobre el hombro. Por un segundo entero, su cerebro se negó a procesar la indignidad. Después la procesó completa. ¿Nico? Él empezó a caminar rápido. Los rizos de Siena rebotaban alrededor de su cara. Su trasero quedaba ahora a la altura de los ojos de la mitad de sus compañeros de trabajo. Tessa se quedó mirando. Marco, en plena situación de seguridad seria, de todos modos encontró tiempo para sonreír con burla. Siena golpeó la espalda de Nico con una mano. Bájame. No. Su boca se abrió de golpe. No. No. Soy una persona, ¿lo notaste? No soy equipaje. El equipaje es más silencioso. Tessa soltó una carcajada escandalosa detrás de ellos. Siena se retorció lo suficiente para fulminarla con la mirada. No te rías. Eso hizo reír más a Tessa. Traidor. Nico llevó a Siena hacia el corredor privado. Ella pateó un pie, no con violencia, más bien simbólicamente. Mi dignidad está allá atrás. Tu dignidad picó a un jefe de la mafia 2 veces. Siena se quedó callada. Eso era molestamente difícil de rebatir. ¿Estás disfrutando esto? No. Mentira. No,
Puedo escuchar la sonrisa. No hay ninguna sonrisa. Tienes un hombro muy pagado de sí mismo. Nico siguió caminando. Siena miró fijamente la espalda de su chaqueta. Espero que sepas que voy a dejar una reseña terrible. ¿Trabajas aquí? Conozco gente. Un estallido seco explotó detrás de ellos. El humor se esfumó. Algo golpeó la pared de madera junto a la entrada del corredor. La respiración de Siena se detuvo. Un agujero apareció en el panel. Por un segundo terrible, ella solo se quedó mirando. Había sido una bala. El brazo de Nico se cerró con firmeza sobre la parte trasera de las piernas de ella, sin lastimarla, protegiéndola. Marco lo tiene controlado. Nico siguió avanzando. Siena ya no protestaba. Sus dedos se habían cerrado sobre la espalda de la chaqueta de él. El restaurante de pronto se sentía enorme a sus espaldas. Demasiadas puertas, demasiadas sombras, demasiadas posibilidades. Y bajo el miedo llegó un solo pensamiento desconcertante: ¿por qué esos hombres venían hacia ella? Era una mesera. Tenía 2 vestidos decentes, una tostadora poco confiable y exactamente $17 de emergencia escondidos en una caja de cereal. Nadie asesinaba a mujeres con ahorros de caja de cereal. Nico atravesó una puerta privada hacia el estacionamiento subterráneo. 2 camionetas negras esperaban. Varios hombres se movieron de inmediato hacia ellos. Siena parpadeó. Solo tienes hombres esparcidos por todos lados. Sí. Eso suena agotador. Uno de los guardias de Nico abrió la puerta trasera. Nico por fin la bajó, con cuidado, mucho cuidado. Sus zapatos tocaron el concreto. Siena se enderezó el uniforme de inmediato e intentó reunir los restos de dignidad que le quedaban en el estacionamiento. Nico la miró desde arriba. ¿Estás bien? Ella abrió la boca con una respuesta sarcástica lista, y luego se detuvo. La expresión de él ya no era de diversión. Había preocupación real ahí, silenciosa, controlada, pero real. Algo se ablandó en el pecho de Siena, lo cual era completamente inaceptable después de que él la hubiera transportado como un costal de harina sobredimensionado. Voy a sobrevivir. La mirada de él recorrió el rostro de ella, como confirmándolo para sí mismo. Después sus ojos bajaron hacia el delantal de Siena. Toda su expresión se afiló. Siena siguió su mirada. Algo negro sobresalía del pequeño bolsillo cerca de su cadera. Frunció el ceño. ¿Qué? Nico extendió la mano hacia el objeto, y luego se detuvo antes de tocarla. ¿Puede? La pregunta la tomó por sorpresa. Después de todo lo que había pasado en los últimos 3 minutos, resultaba que el jefe de la mafia había decidido que este era el momento apropiado para tener modales. Siena sacó el objeto ella misma. Una tarjeta negra, sin logo, sin texto, solo una secuencia de pequeños números plateados en un borde. Se quedó mirándola. ¿Qué es esto? El rostro de Nico cambió. Marco llegó detrás de ellos. Vio la tarjeta. Su expresión también cambió. Siena miró entre los 2 hombres. Ah, maravilloso. Caras misteriosas a juego. Nico tomó la tarjeta con cuidado. ¿De dónde sacaste esto? No la saqué de ningún lado. Su mirada se afiló. Sí, no pongas la voz seria. De verdad no lo sé. ¿Cuándo la metiste en tu delantal? No lo hice. Marco examinó la tarjeta junto a Nico. Elliot. Nico lo miró. Siena frunció el ceño. Elliot Crane. Ambos hombres se giraron hacia ella. Ella señaló hacia el restaurante. El contador. El nervioso. Siempre pide agua mineral y después se ve culpable por pedirla. Nico se acercó. ¿Lo viste esta noche? Claro. Chocó conmigo justo antes de cerrar. ¿Cuándo? Siena pensó. Hace como 40 minutos. ¿Qué pasó? Nada. Casi me tira una bandeja, me sujetó del brazo, se disculpó como 8 veces y se fue. Marco y Nico intercambiaron una mirada. Siena odió esa mirada. Los hombres no deberían poder intercambiar párrafos enteros sin incluir a la mujer parada entre ellos.
¿Qué? Marco metió la mano en su chaqueta y revisó su teléfono. Después su rostro se puso serio. Nico. ¿Qué? Encontraron el auto de Crane hace 15 minutos. Siena tragó saliva. Marco la miró. Había sangre adentro. El estacionamiento de pronto se sintió más frío. Siena miró la tarjeta negra en la mano de Nico. Después miró la entrada del restaurante detrás de ellos. Una bala acababa de atravesar una pared justo donde ella había estado parada. Dos desconocidos se habían movido hacia ella. Un contador asustado había chocado con ella poco antes de desaparecer, y ahora una tarjeta misteriosa había aparecido dentro de su delantal. Nico abrió la puerta de la camioneta. Sube. Siena lo miró fijamente. Ahí estaba otra vez la voz de mando. Normalmente habría discutido. Normalmente le habría informado que cargarla sobre el hombro no lo ascendía automáticamente a dictador de su noche. Pero miró la camioneta blindada, después la tarjeta negra, después el lejano restaurante. Subió. Nico la siguió. Marco cerró la puerta detrás de ellos. Siena se recostó contra el asiento de cuero mientras el vehículo empezaba a moverse. Su corazón todavía latía con fuerza. Nico se sentó frente a ella, sus hombros anchos ocupando demasiado del espacio disponible. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Después Siena entrecerró los ojos. No me estás llevando a mi casa, ¿verdad? Nico la miró. No. Ella ya lo sabía. ¿A dónde vamos? A mi casa. Siena se quedó mirándolo. La achispadez volvió lo suficiente como para producir un último pensamiento terrible. Volvió a señalarlo. Déjame entender esto. Te pico 2 veces, me lanzas sobre tu hombro, y ahora me voy contigo a tu casa. La mirada de Nico bajó hacia el dedo de ella y luego regresó lentamente a su rostro. Al parecer, sí. Siena bajó la mano. Pasó un instante. Después murmuró, Tessa jamás me va a dejar sobrevivir esto. Por segunda vez esa noche, Nico Valente casi sonrió. Pero Siena vio algo más también. Él todavía sostenía la misteriosa tarjeta negra, y lo que fuera que estuviera escrito en esa tarjeta había vuelto muy serio al hombre más peligroso de la ciudad. Siena había empezado la noche preocupada por el horario de la próxima semana. Ahora alguien le había disparado una bala. Un contador desaparecido le había metido algo en el delantal, y un jefe de la mafia la estaba llevando a su casa porque, al parecer, hasta ir a trabajar se había convertido en demasiada aventura. Miró las luces de la ciudad pasar más allá del vidrio polarizado, y después volvió a mirar a Nico. No tenía la más mínima idea de en qué se había metido, pero una cosa ya estaba dolorosamente clara. Picarle el pecho a Nico Valente había sido lo segundo más peligroso que había hecho esa noche. Lo primero había sido despertarle la curiosidad. Siena Brooks había imaginado muchos finales posibles para su sábado por la noche. Llegar a casa, quitarse los zapatos, comerse el cheesecake sobrante directamente de la caja mientras fingía que las calorías dejaban de importar. Legalmente después de la medianoche, tal vez quedarse dormida con la televisión encendida. Ser transportada por la ciudad dentro de una camioneta blindada propiedad de Nico Valente no estaba en la lista. Tampoco estar sentada frente a ese hombre mientras él estudiaba una misteriosa tarjeta negra que alguien había deslizado en su delantal a escondidas. Y sin embargo, ahí estaba, le faltaba un zapato, el cabello se le escapaba del chongo, el uniforme un poco arrugado, el orgullo gravemente herido, y el jefe de la mafia más temido de la ciudad sentado frente a ella como si secuestrar meseras escandalosas fuera simplemente otra responsabilidad administrativa. Siena miró hacia la ventana polarizada, después a Nico, después otra vez la ventana. Había estado callada casi 30 segundos. Un récord personal. Nico parecía saberlo. Sus ojos se levantaron de la tarjeta. Siena lo sorprendió mirándola. ¿Qué? Él no dijo nada. Eso empezaba a resultar irritante. Ella se cruzó de brazos. Estás haciendo la cara otra vez. La ceja de él se movió. Al parecer, esa era la actividad emocional más grande que su rostro se permitía. Pasada la medianoche, Siena había concluido que él tenía aproximadamente 4 caras, la peligrosa,
la sospechosa, la de alguien me decepcionó profesionalmente, y la que traía puesta ahora, que parecía como si las primeras tres se hubieran reunido en comité. Marco, sentado en el asiento del copiloto, soltó una tos sospechosa. Nico lo miró. La tos se detuvo. Siena los observó a ambos. Interesante. Al parecer, todos en el mundo de Nico habían pasado años desarrollando instintos de supervivencia. Ella había perdido los suyos en algún punto cerca del segundo cóctel. La camioneta cruzó unos enormes portones de hierro. Siena miró hacia afuera y olvidó su próxima queja. La mansión Valente se alzaba al final de un largo camino privado rodeado de árboles viejos y jardines impecables. No era ostentosa. Eso, de algún modo, la hacía más intimidante. Ni leones dorados, ni fuentes con forma de emperadores desnudos, ni una enorme letra V grabada en el pasto. Solo piedra oscura, luces cálidas, ventanales altos, seguridad silenciosa, y esa atmósfera inconfundible de un lugar donde hasta los arbustos probablemente tenían antecedentes penales verificados. Siena miró lentamente a Nico. «¿Esta es tu casa?» «Sí». Ella volvió a mirar hacia afuera. «¿Estás seguro?» Nico frunció el ceño. «Bastante seguro». Eso casi hizo reír a Marco otra vez. Siena señaló la mansión. «Eso no es una casa. Una casa tiene 3 recámaras y un cajón que nadie puede abrir porque alguien le puso mal las baterías hace 10 años». Nico no dijo nada. «Eso tiene alas». 2. «Claro que las contaste». «Es mía». Ella lo consideró. «Justo». El vehículo se detuvo bajo una entrada techada. 3 hombres de traje oscuro se acercaron de inmediato. La mirada de Siena pasó de uno a otro. Después se inclinó ligeramente hacia Nico. «Ellos viven aquí». «Algunos». «¿Cuántos hombres tienes?» Marco miró por encima de su hombro. La expresión de Nico permaneció perfectamente neutral. Siena se dio cuenta de cómo había sonado la pregunta. Sus ojos se abrieron enormes. «Empleados». «Quise decir empleados». Marco finalmente perdió la batalla. Se rió, no fuerte, pero lo suficiente. Nico le lanzó una mirada. Siena señaló triunfante. «Ven». Él entendió. Marco de inmediato volvió a mirar al frente. La puerta se abrió. Nico bajó primero. Siena lo siguió y de inmediato recordó que solo le quedaba un zapato. Su pie descalzo tocó la piedra fría. Se detuvo. Nico miró hacia abajo, después a ella, después al único tacón que aún colgaba de su otra mano. Entrecerró un poco los ojos. «¿Cuándo perdiste el otro?» Siena miró detrás de la camioneta como si el zapato pudiera haberla seguido por su cuenta. «En algún punto entre que me lanzaste sobre tu hombro y que descubrí que había gente disparándome». Un guardia de seguridad se acercó. Nico, en voz baja, le pidió que alguien fuera a recuperarlo de Vesper. Siena parpadeó. «Eso no es necesario». Nico la miró, descalza. «Sí lo es». Ella abrió la boca. Él ya había empezado a caminar. Siena se quedó mirándolo. Ese hombre había convertido la decisión en un arma. Lo siguió. El vestíbulo de entrada era enorme sin necesidad de esforzarse por parecerlo. Madera oscura, pisos de piedra, una amplia escalera, cuadros antiguos, luz suave, un candelabro tan grande que necesitaba su propio código postal. Siena entró y de inmediato bajó el paso. 6 miembros del personal de la casa estaban cerca. Todos se enderezaron cuando Nico entró. Después la notaron a ella. Fue entonces cuando Siena entendió cómo se veía todo esto. Su aterrador jefe había dejado su restaurante solo. Regresaba pasada la medianoche con una mesera Kirby en un uniforme rosa, un solo zapato, el cabello desarreglado y una expresión facial que sugería que había pasado el viaje entero criticándolo. Nadie hizo preguntas, pero sus ojos sí. Siena les dio un pequeño saludo. «Buenas noches». Varios respondieron con cortesía. Una mujer mayor cerca de la escalera estudió a Siena de pies a cabeza, no con juicio, con curiosidad. Después sus ojos se movieron hacia Nico. Apareció una pequeña sonrisa.
Nico la vio. Su expresión le advirtió que no empezara. Eso hizo que Siena, de inmediato, le cayera bien la mujer. Se llamaba Rosa Bellini. Había administrado la Casa Valente durante 22 años y poseía la extraordinaria confianza de una mujer que, al parecer, había dejado de intimidarse ante Nico desde su adolescencia. Nico explicó que Siena se quedaría en la habitación de huéspedes del ala este. Rosa miró a Siena, después a él, después otra vez a Siena. Siena casi podía escuchar las suposiciones armándose. Antes de que esas suposiciones consiguieran muebles propios, Siena corrigió la situación. Estaba ahí porque alguien había intentado dispararle. La expresión de Rosa cambió al instante. La preocupación reemplazó la diversión. Nico le lanzó una mirada a Siena. Al parecer, él había estado planeando una explicación más suave. Siena se encogió de hombros. Nunca había tenido talento para el misterio. Salvo el misterio de por qué un cliente creía que tronar los dedos convocaba meseras. Rosa tomó el mando. ¿Comida? Ropa limpia. ¿Té? Siena rechazó cortésmente el té y preguntó si había panqueques. Nico cerró los ojos brevemente. Rosa sonrió. Por supuesto. Siena la señaló. Por fin, alguien con prioridades claras. Nico se quitó la chaqueta. Siena lo notó. Deseó no haberlo notado. Sin la chaqueta, la camisa negra debajo le quedaba demasiado bien sobre los hombros, y el cuello abierto dejaba ver justo lo suficiente del pecho que ella había atacado antes como para recordarle exactamente lo firme que había sido. Apartó la mirada. Inmediatamente. Muy inmediatamente. Marco lo notó. Claro que Marco lo notó. Siena vio su expresión. Lo miró con los ojos entrecerrados. Él se veía inocente. Nadie en la organización de Nico se veía menos inocente que Marco intentando parecer inocente. Nico colocó la tarjeta negra sobre una mesa cerca del vestíbulo. La atmósfera cambió otra vez. Marco se acercó. El humor no desapareció, pero algo más frío se instaló debajo. Necesitaban saber qué era lo que Elliot Crane le había dado. Siena los siguió hasta un estudio privado. Se detuvo en el umbral. Al parecer, la idea de Nico de un estudio incluía suficientes libros como para intimidar a una universidad entera. Había estantes hasta el techo, una chimenea, 2 sillones de cuero, un escritorio construido como si esperaran que ahí se firmaran tratados internacionales. Siena miró alrededor. ¿De verdad lees todo esto? Sí. Ella se veía genuinamente sorprendida. Nico lo notó. ¿Te sorprende? Pareces del tipo que pone nerviosos a los libros. Marco volvió a girar la cara. Nico lo ignoró. Siena caminó hacia el escritorio. La tarjeta estaba bajo una lámpara de bronce, con los diminutos números a lo largo de un borde. Nico explicó que no era una tarjeta de seguridad estándar. Parecía personalizada, encriptada. Marco ya le había escrito a uno de sus técnicos. Sabrían más por la mañana. Siena se quedó mirando la tarjeta. Algo le molestaba. No podía explicar qué. Los números le resultaban familiares. No la secuencia en sí, el patrón. Se inclinó más cerca. Nico la observaba. ¿La reconoces? Tal vez. Eso captó toda su atención. Siena levantó la tarjeta sin tocar la banda magnética. Los primeros números decían 12-7-19-4, después 9-17-11. Sus cejas se juntaron. Casi podía ver algo. Mesas. Un comedor. Manteles blancos, copas de vino. De pronto levantó la vista. Son números de mesa. Marco frunció el ceño. Nico no. Simplemente esperó. Siena empezó a trazar el mapa mentalmente. Mesa 12 cerca de la ventana oeste. 7 bajo el candelabro central. 19 junto al bar privado. 4 cerca de la entrada de la cocina. 9, 17, 11. Conocía esas mesas porque había pasado 2 años navegando entre ellas mientras gente adinerada movía sillas.
Hacia los pasillos sin razón identificable. Los números no eran aleatorios. Formaban una ruta a través de Vesper. Desde el comedor principal, pasando por el bar, hacia el corredor de servicio, terminando cerca de... Siena se detuvo. ¿Qué? Ella lo miró. Tu oficina privada. Silencio. Marco de inmediato tomó su teléfono. La mirada de Nico se afiló. Siena explicó, si alguien seguía esos números de mesa físicamente, la ruta terminaba en la oficina que Nico usaba cada vez que visitaba Vesper. El último número no era una mesa. Era el cuarto 11, un almacén de personal junto a la oficina de Nico. Nadie lo usaba ya porque la cerradura llevaba meses trabada. Excepto que Siena había visto a Víctor entrar ahí 2 veces. Había asumido que guardaba facturas. Nico y Marco volvieron a intercambiar una conversación silenciosa. Siena señaló entre los dos. No. Ambos la miraron. Ustedes dos tienen que dejar de hacer eso. ¿Hacer qué? Preguntó Marco. Hablar con las cejas. Marco parpadeó. No lo hacemos. Absolutamente lo hacen. Me siento excluido. La boca de Nico se movió, casi. Siena lo volvió a atrapar. Lo señaló. Su expresión se aplanó de inmediato. No sonreí. Sigues diciendo eso como si no hubiera testigos disponibles. Rosa entró cargando una bandeja. Panqueques. Siena abandonó la discusión con velocidad sobrenatural. Nico la miró fijo. Marco la miró fijo. Siena se sentó. ¿Qué? Rosa puso el plato frente a ella. Siena le agradeció con sincera profundidad emocional. Después notó que Nico seguía de pie. ¿No vas a comer? No. Ella cortó el panqueque. Eso explica la personalidad. Marco inhaló bruscamente por la nariz. La mirada de Nico probablemente podía congelar cuentas bancarias. Siena comió de todos modos. Algo extraño pasó en los siguientes 20 minutos. Ella se relajó. No completamente. Había hombres armados afuera. Un contador desaparecido. Una tarjeta misteriosa. Alguien le había disparado. Cualquier persona razonable habría estado aterrada. Siena estaba aterrada, pero el miedo nunca la había vuelto callada. La hacía notar cosas. La forma en que Nico siempre se posicionaba donde pudiera ver la puerta. La forma en que Marco revisaba su teléfono sin parecer distraído. La forma en que ninguno de los dos la interrumpía mientras ella explicaba la distribución del restaurante. ¿La escuchaban? De verdad la escuchaban. Nadie la descartaba por ganarse la vida cargando platos. Nadie le dijo que los hombres se encargarían de todo. Y cuando ella no lograba recordar si Elliot le había tocado el delantal antes o después de que se le cayera el teléfono, Nico no la presionó. Le pidió que pensara despacio. Siena recordó. Elliot había chocado con ella cerca de la estación de servicio. Su mano izquierda la sujetó del codo. Su mano derecha se movió cerca de la cintura de ella. En su momento pensó que intentaba sostener su bandeja. Ahora, probablemente había estado colocando la tarjeta. También recordó algo más. Víctor Santoro había estado observando. No de forma obvia. Víctor nunca hacía nada obvio. Pero después de que Elliot se fuera, Víctor le había preguntado a Siena si el contador había dicho algo raro. Ella bromeó diciendo que Elliot siempre parecía a una factura vencida de tener un colapso nervioso. Víctor se rió, y después le dijo que lo olvidara. Nico se quedó muy quieto. Siena lo notó. Esa es una de las caras. Él la miró. La peligrosa, dijo Marco en voz baja. Víctor había trabajado para Nico casi 8 años. Acceso de confianza, finanzas del restaurante, expedientes de personal, reservaciones privadas, horarios de entrega. Si Víctor estaba involucrado, el problema era mucho más grande que Elliot. Nico no sacó conclusiones apresuradas. Quería pruebas. Siena lo respetó. No lo dijo en voz alta. Respetar a Nico Valente se sentía como el inicio de una pendiente resbalosa.
Primero respeto, después admiración, después empezaría a pensar que sus ridículos hombros eran atractivos. Esa tragedia, por desgracia, ya había ocurrido. Siena terminó de comer. Rosa regresó con ropa doblada, una camiseta suave, pantalones holgados, pantuflas. Siena se puso de pie. Nico le dijo que Rosa la llevaría arriba. Ella asintió, y luego se detuvo junto a la puerta. ¿Nico? Él levantó la vista. Ella dudó. Las bromas desaparecieron por un momento. ¿De verdad crees que quien me disparó sabe dónde vivo? Sí. Sin mentiras reconfortantes, solo la verdad. Siena tragó saliva. ¿Y Tessa? Tendremos a alguien vigilando su departamento esta noche. Eso la sorprendió. Ella no lo había pedido. Él ya lo había considerado. El nudo bajo las costillas de Siena se aflojó un poco. Gracias. Nico simplemente asintió. Sin arrogancia, sin expectativas. Ella se dio la vuelta, y después recordó algo. ¿Y si alguien encuentra mi zapato? Nico se quedó mirándola. Siena mantuvo perfecta seriedad. Era caro. Marco miró al techo. La mandíbula de Nico se tensó. Siena se fue antes de que él pudiera responder. Arriba, Rosa le mostró una suite de huéspedes más grande que el departamento de Siena, recámara, sala de estar, baño privado, balcón con vista a los jardines. Siena se quedó mirando, después caminó de regreso hacia la puerta. Rosa señaló el cerrojo. Tú lo controlas. La mano de Siena se detuvo. Ese detalle importaba. Más que los muebles caros, más que la enorme cama, más que la seguridad. Nico le había dicho la verdad. Los guardias afuera protegían la habitación, no la aprisionaban dentro de ella. Siena cerró con llave, después la abrió otra vez solo para comprobarlo. Se quedó ahí parada un momento, en silencio. Su teléfono vibró. 27 mensajes de Tessa. Siena abrió el primero. ¿Estás viva? El segundo, ¿de verdad te sacó cargada? El tercero, responde antes de que planee tu funeral o tu boda. Siena se rió a pesar de todo. Le escribió que estaba viva. Tessa la llamó de inmediato. Siena contestó. La conversación duró 12 minutos. La mayor parte fue Tessa gritando preguntas. Sí, Nico la había cargado. No, no había pasado nada romántico. Sí, su casa era enorme. No, Siena no sabía si él tenía novia. ¿Por qué era relevante eso? Tessa le informó que era relevante para el periodismo. Siena colgó. Se cambió, se lavó la cara, se soltó el cabello, y después caminó hacia la enorme cama. Debería haber dormido. En cambio, se descubrió pensando en Nico. No en los rumores de la mafia, no en el dinero, no en la mansión. En la forma en que había pedido permiso antes de tocar la tarjeta en su delantal. En la forma en que había organizado protección para Tessa sin que se lo pidieran. En la forma en que le había dado a Siena una puerta que ella misma podía cerrar por dentro. Esas cosas resultaban inconvenientes. Muy inconvenientes. Porque era mucho más fácil odiar a un aterrador jefe de la mafia cuando se comportaba como uno. Abajo, Nico Valente estaba sentado solo en su estudio, mirando fijamente la tarjeta negra de acceso. Marco estaba de pie cerca del escritorio. Ninguno de los dos reía ya, porque había llegado un dato adicional. Habían encontrado el auto abandonado de Elliot Crane. La sangre dentro coincidía con el tipo de sangre de Elliot. Pero había algo más. Una nota escrita a mano había aparecido bajo el asiento del conductor. Solo 4 palabras, la chica lo tiene todo. Marco miró hacia el techo, hacia la habitación de huéspedes donde Siena dormía en ese momento. La expresión de Nico se endureció. Alguien acababa de convertir a una mesera en la testigo más valiosa de la ciudad. Y Siena Brooks, la mujer que había pasado la noche picando a hombres peligrosos y quejándose por un zapato perdido, no sabía ni la mitad de lo que cargaba. A la mañana siguiente, Siena despertó con luz solar, pájaros cantando y aproximadamente 4 segundos de confusión apacible. Abrió los ojos. Techo hermoso, sábanas suaves, habitación enorme,
ningún ruido de tráfico conocido afuera. Por un instante feliz, no recordó dónde estaba. Después su cerebro regresó con los recibos completos: jefe de la mafia, pecho picado, hombro, bala, contador desaparecido, tarjeta misteriosa. Sienna se tapó la cara con la sábana. Maravilloso. La mayoría de la gente despierta con responsabilidades. Ella al parecer había despertado dentro de una novela criminal. Su teléfono marcaba las 8:30. Había otros 31 mensajes de Tessa. Sienna los ignoró en interés de preservar lo que le quedaba de salud mental. Se bañó, se vistió con la ropa que Rosa le había dado y bajó. La mansión se veía distinta de día, menos intimidante, todavía enorme, pero cálida. El sol cruzaba los pisos. Alguien había abierto las puertas francesas hacia el jardín. Había flores frescas cerca de las ventanas. Sienna había esperado que una mansión de mafiosos se viera como si cada habitación estuviera esperando una confesión. En cambio, olía a café y a pan recién horneado. Eso era decepcionante. Se había preparado emocionalmente para gárgolas. Un guardia estaba parado al final del pasillo. Sienna asintió. Él asintió. Ella pasó de largo, después se detuvo, se dio la vuelta, lo miró. Él se mantuvo profesional. ¿Estás asignado a mí? Sí, señora. ¿Cómo te llamas? ¿Daniel? Sienna lo estudió. Era enorme, cabeza rapada, traje negro, expresión de multa de tránsito. No pareces un Daniel. El guardia parpadeó. ¿Cómo parezco? Sienna lo estudió más. ¿Qué ven? Él se quedó mirándola. Me llamo Daniel. Qué lástima. Después siguió caminando. Detrás de ella, Daniel se quedó completamente inmóvil varios segundos. Para cuando Sienna encontró el comedor del desayuno, Nico ya estaba ahí. Claro que ya estaba ahí. Sospechaba que se despertaba antes del amanecer solo para que el sol supiera quién mandaba. Estaba sentado al final de una mesa larga, con una camisa negra y las mangas ligeramente subidas sobre los antebrazos. Una tablet descansaba junto a su café. Marco estaba sentado frente a él. Rosa dirigía al personal cerca del aparador. Sienna entró. Marco sonrió de inmediato. Nico levantó la vista y se congeló medio segundo. Sienna no traía nada dramático puesto, pantalones color crema suaves, una blusa azul entallada que Rosa al parecer había sacado de un guardarropa de emergencia para invitados. Cabello suelto. Sin maquillaje, salvo lo que había sobrevivido dentro de su bolso. Aún así, Nico la miró un poco más de lo necesario. Sienna decidió disfrutarlo de inmediato. Buenos días. Marco la saludó. Nico asintió. Sienna miró la mesa: huevos, fruta, pan tostado, tocino, pastelillos, café. Suficiente desayuno para un equipo de fútbol. Se sentó junto a Marco. Nico la miró. Hay 12 sillas vacías. Sí, elegiste esa. Sí. Marco dejó de masticar lentamente. Sienna le sonrió a Nico. ¿Te molesta? No. Bien. Le robó un pedazo de tocino a Marco. Marco miró su plato, después a ella. Eso era mío. Ya no. Nico bajó la tablet. La mañana mejoraba rápidamente. Sienna alcanzó el café. Un miembro del personal lo sirvió. Ella le agradeció. Nico observó ese pequeño intercambio y siguió leyendo. Sienna lo estudió. Él tenía una sola taza, café negro, sin azúcar, sin crema, sin desayuno. Entrecerró los ojos. ¿No comes? Yo sí como. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo hambre? Ella miró su café. Eso no es comida. Lo sé. ¿Estás seguro? Nico finalmente la miró. Sienna revolvió azúcar en su taza. Tienes la personalidad de un hombre funcionando enteramente a base de cafeína y expectativas de infancia sin resolver. Marco tosió con violencia. Nico lo miró. Marco levantó ambas manos. Se me fue por el otro lado. Obviamente.
Los ojos de Siena aterrizaron en la camisa de Nico. Negra otra vez. Miró sus pantalones. Negros. Su reloj, metal oscuro. Sus zapatos, negros. ¿Tienes colores? Nico la miró fijo. Sí. Dime uno. Gris. Siena cerró los ojos. Eso no es un color en tu mundo. Eso es negro con baja autoestima. Marco apartó su plato porque comer se había vuelto peligroso. Nico la observó. Después, inesperadamente, respondió, tengo calcetines azules. Silencio. Siena parpadeó. Marco parpadeó. Nico tomó un sorbo de café. Siena se inclinó hacia adelante. ¿Estás bromeando? No. Azules de verdad. Azul marino. Ella lo señaló. Sabía que había una rebeldía escondida en algún lado. Y ahí estaba otra vez, apenas visible, ese pequeño movimiento en la comisura de la boca de él. Esta vez, Siena no lo expuso. Simplemente sonrió sobre su café. La mañana se inclinó hacia lo laboral después del desayuno. Llegó el especialista técnico de Nico. Se llamaba Adrien Holt, joven, delgado, con lentes, del tipo que parecía completamente fuera de lugar entre el equipo de seguridad de hombros anchos de Nico, y que por lo tanto probablemente sabía cómo destruir la vida financiera de alguien con 3 teclas. Adrien conectó la tarjeta negra a una computadora aislada. La encriptación era sofisticada, no imposible, pero por capas. La secuencia de números de mesa que Siena había reconocido funcionaba como la primera llave. La ingresaron. Una capa se abrió. Apareció un segundo campo. 7 espacios en blanco. Siena se quedó mirando. Nico la miró. Ella de inmediato levantó ambas manos. No me mires a mí. Yo trabajo con menús, no con espionaje. Adrien examinó el programa. El segundo código parecía estar ligado al sistema interno de Vesper. 7 caracteres. Posiblemente un número de empleado. Posiblemente un código de reservación. Posiblemente algo específico del lugar. Siena se frustró. Odiaba los rompecabezas que no podía dominar de inmediato a punta de terquedad. El primer código había venido de los números de mesa. ¿Por qué? Porque Elliot sabía que quien encontrara la tarjeta necesitaría un conocimiento íntimo de Vesper. O quería que Siena, específicamente, lo resolviera. Esa idea la inquietó. Porque ella era una mesera entre docenas. Entonces recordó. 2 semanas antes, Elliot había pasado casi 1 hora sentado solo en la mesa 17. Siena lo había atendido. Se veía distraído. Había hecho preguntas raras. ¿Cuánto tiempo llevaba Siena trabajando ahí? ¿Quién manejaba los horarios? ¿Quién podía acceder a reservaciones antiguas en ese entonces? Ella había asumido que solo era conversación incómoda. Tal vez no lo era. Siena se lo contó a Nico. La expresión de Marco se puso seria. Nico preguntó si Elliot alguna vez había pedido su número de empleada. No, pero... Siena se detuvo. Un recuerdo regresó. Elliot una vez había pagado su cuenta en efectivo y deliberadamente había dejado el recibo atrás. Al reverso, había escrito algo. Siena no le había dado importancia porque lo tiró a la basura. Pero recordaba el número. Las meseras recuerdan números, propinas, mesas, cuentas, pedidos. Habían sido 7 dígitos. Adrien los ingresó. Nada. Siena frunció el ceño, después se dio cuenta de que ese no era el número que Elliot había escrito. 4827719. Con distinto espaciado, le dijo a Adrien. Él lo intentó de nuevo. La pantalla cambió. Apareció un directorio de archivos. El silencio invadió la habitación. Docenas de carpetas, transferencias, contratos, facturas, fotografías, nombres. Adrien empezó a abrirlas. Los primeros registros mostraban dinero saliendo de varias empresas propiedad de Valente. No sumas enormes individualmente, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. 27.000 aquí,
43.000 allá, 16, 31, repetido durante años. Juntas, millones. Marco maldijo en voz baja. Nico no. Eso era peor. Se quedó mirando la pantalla. Aún así, Siena vio cómo cambiaba su rostro. No era enojo. Era cálculo. Cada negocio en la lista tenía una conexión administrativa, la oficina de gestión de Vesper. Víctor Santoro. Pero también había otros nombres, gerentes, proveedores, contadores. Un archivo contenía registros de pagos a empresas asociadas con la familia rival, los Marchetti. Siena conocía el apellido Marchetti. Todo el mundo lo conocía. Aparecía en los periódicos junto a palabras como construcción, puertos y filantropía. Y susurrado junto a palabras considerablemente menos caritativas. Nico se puso de pie. La habitación cambió con él. Siena lo notó. Este era el hombre al que todos temían. No porque gritara, sino porque cuando Nico Valente dejaba de moverse, los demás empezaban a moverse. Marco de inmediato comenzó a hacer llamadas. Adrien copió archivos. Los equipos de seguridad recibieron instrucciones. Siena se quedó callada, por una vez. Entonces notó algo. Las fechas. Cada transferencia importante ocurría 1 o 2 días antes de que algo le pasara a los negocios de Nico. Una inspección de bodega, una incautación de camión, un contrato cancelado, una redada policial, una oferta rival ganada por la competencia. Alguien no solo estaba robando dinero. Estaba vendiendo información. Siena lo señaló. Todos se detuvieron. De pronto se sintió cohibida. Nico le pidió que explicara. Ella lo hizo. Las transferencias eran demasiado ordenadas. Si Víctor quería dinero, ¿por qué pagarle a los rivales? Porque el dinero no era el objetivo. Era prueba de cooperación. Pago por horarios filtrados, rutas, personal, planes de negocio. Adrien lo verificó. Siena tenía razón. Las fechas coincidían. Marco la miró distinto. Ya no como a una civil protegida, sino como a alguien útil. Siena se recostó en su silla. Bueno. La mirada de Nico permaneció en ella. ¿Qué? Ella sonrió. Quiero mi ascenso ahora. Marco se quedó mirándola. Nico casi se vio confundido. ¿Ascenso? Sí. Investigadora principal. No. Investigadora principal adjunta. No. Genio consultora. No. Está bien. Mesera senior con responsabilidades adyacentes al crimen. Nico se apretó el puente de la nariz. Siena sonrió. Le gustaba hacerle eso. Se sentía como un logro medible. Los archivos contenían otra pista. Una lista de reservaciones privadas de Vesper. Un nombre aparecía repetidamente, Lorenzo Marchetti. Cada reunión ocurría en noches en las que Víctor administraba personalmente el restaurante, pero las reservaciones habían sido escondidas bajo nombres falsos. Elliot al parecer las había descubierto. Eso explicaba su miedo. Había encontrado pruebas de que Víctor le pasaba información a los rivales de Nico. Pero algo seguía sin encajar. ¿Por qué darle la tarjeta a Siena en lugar de a Nico? ¿Por qué no enviarla directamente? Nico respondió eso él mismo, porque Elliot no confiaba en nadie cercano a Nico. Tal vez no sabía qué tan profunda era la traición. Siena lo consideró, y después se dio cuenta de algo más inquietante todavía. Si Elliot la había elegido a ella porque estaba fuera de la organización de Nico, entonces quien traicionaba a Nico podía ser alguien en quien Nico confiaba profundamente. No solo Víctor. Nico entendió la implicación. También Marco. La habitación se quedó en silencio. Siena miró entre ambos. De pronto, el chiste del desayuno se sentía muy lejano. Entonces el teléfono de Nico sonó. Contestó, escuchó. Su rostro se endureció. Cuando la llamada terminó, miró a Siena. La sangre de Elliot había sido confirmada en el auto abandonado, pero los investigadores no habían encontrado el cuerpo.
Más importante aún, una cámara de tráfico había capturado a Elliot saliendo del vehículo con vida. Lo habían obligado a subirse a otro auto. Alguien lo tenía. El estómago de Sienna se tensó. Nico le pidió a Marco que encontrara el segundo vehículo. Marco se fue. Adrien siguió trabajando. Sienna se quedó sentada, los dedos aferrados al borde de la mesa. Nico lo notó. No tienes que seguir involucrada. Ella lo miró. Eso la irritó, no porque él estuviera equivocado, sino porque parte de ella quería aceptar. Irse a casa. Fingir que nada de esto había existido. Volver a quejarse de papas fritas frías y clientes que creían que el aderezo ranch era un derecho constitucional. Pero Elliot la había elegido. Alguien casi la mata por lo que él había hecho. Y ahora Elliot podía seguir vivo. Sienna levantó la barbilla. No. Nico la observó. ¿No qué? No. No me voy. Su mirada se mantuvo firme. Sienna, tú me dijiste que podía elegir. Él se detuvo. Ella le recordó que él le había dado una puerta que ella misma controlaba. La elección funcionaba en ambos sentidos. Si ella elegía ayudar, él no tenía derecho a volverse protector e irritante solo porque las cosas se ponían incómodas. Nico se quedó mirándola. Sienna sostuvo la mirada. Marco no estaba ahí para disfrutarlo. Trágico. Finalmente, Nico asintió. Una condición. Ella entrecerró los ojos. ¿Cuál? No sales de esta casa sola. Ella consideró discutir, después recordó la bala. Bien. Y me avisas antes de hacer cualquier cosa relacionada con Elliot. Bien. Y no te vuelvas ambiciosa. Su boca casi se movió otra vez. Sienna lo atrapó. Tenían un acuerdo. Al menos, Sienna creía que lo tenían. Ninguno de los dos sabía que, en menos de 48 horas, ella rompería casi cada parte sensata de ese trato. Para el mediodía, Sienna había descubierto 3 datos importantes sobre vivir temporalmente dentro de la mansión de Nico Valente. Primero, siempre había un guardia cerca. Segundo, el refrigerador de Nico contenía suficiente comida para sobrevivir un pequeño apocalipsis. Tercero, cada persona que trabajaba en la casa ya se había enterado del incidente del pecho. Nadie lo admitía. Nadie necesitaba hacerlo. Sienna podía notarlo. Una sirvienta la vio acercándose a Nico en el pasillo y de inmediato encontró algo fascinante en la pared opuesta. 2 guardias intercambiaron miradas cuando Sienna levantó un dedo en el aire mientras explicaba algo. Rosa había empezado a sonreír cada vez que Nico y Sienna entraban a la misma habitación. Sienna los odiaba a todos, con cariño. La mayoría del tiempo. El problema era la ropa. Su uniforme de mesera estaba en la lavandería. La ropa prestada de Rosa era cómoda, pero Sienna no tenía nada adecuado si se quedaba más tiempo. Nico sugirió mandar traer ropa. Sienna se negó. Él sugirió enviar a Rosa con sus medidas. Sienna volvió a negarse. Nico preguntó por qué. Porque no confiaba en que una desconocida le comprara jeans a una mujer talla grande. Eso requería experiencia. Las medidas mentían. Las marcas mentían. Los espejos, a veces, también participaban en la mentira. Nico escuchó esa explicación con la expresión solemne de un hombre recibiendo información clasificada. Y después le pidió a Marco que organizara una cita privada de compras. Sienna se quedó mirándolo. ¿Tú vienes? Nico levantó la vista. No. Tú causaste esto. Yo no te quité la ropa. Sienna se congeló. Marco se congeló. Nico se dio cuenta de lo que había dicho. Silencio. Después los ojos de Sienna se entrecerraron con deleite. Nico Valente. Su mandíbula se tensó. No. Ah, absolutamente sí voy a hacerlo. No fue lo que quise decir. Marco se puso de pie. Debería irme. Sienna lo señaló. No, testigo. Marco se volvió a sentar. Nico cerró la carpeta frente a él. Sienna sonrió como si la luz del sol se hubiera convertido en arma.
El temido Nico Valente hizo una broma de recámara. No lo hice. Lo hiciste sin querer. Eso es peor. Estoy de acuerdo. Él la miró fijo. Ella lo miró fijo. Marco miró hacia la nada. 10 minutos después, Nico aceptó acompañarla de compras. No porque Siena hubiera ganado. Eso lo dejó muy claro. Siena aceptó su rendición con elegancia. La boutique ocupaba el piso privado superior de una tienda departamental de lujo. Nico al parecer había llamado con anticipación. No había otros clientes. Siena encontró eso ridículo. Le dijo que la gente normal compraba rodeada de desconocidos. Nico le dijo que los desconocidos ahora eran un problema de seguridad. Ella le dijo que los billonarios habían arruinado los mandados. Marco caminaba detrás de ellos, disfrutando de nuevo. 2 guardias permanecieron cerca del elevador. Siena entró al área de prueba. Apareció una estilista, educada, profesional, que de inmediato entendió que Siena quería ropa favorecedora sin quedar disfrazada bajo suficiente tela como para cubrir un sedán. Siena le tomó cariño. Nico esperó en un sofá afuera. Se veía profundamente incómodo. Eso mejoró considerablemente el ánimo de Siena. El primer conjunto fue casual, jeans, blusa. Nico aprobó con un asentimiento. Siena regresó adentro. El segundo era un vestido verde, elegante, ajustado en la cintura, suave alrededor de sus curvas. Salió a mostrarlo. Nico levantó la vista y olvidó cómo comportarse con normalidad. Su mirada se detuvo. Simplemente se detuvo. Siena sintió el calor subirle por el cuello. Marco, por supuesto, lo vio todo. Siena se giró un poco. ¿Y bien? La voz de Nico sonó más grave. Está bien. Siena se quedó mirándolo. ¿Bien? Miró a la estilista, después a Marco, después otra vez a Nico. ¿Bien? Nico se dio cuenta de su error. Se ve bien. Siena se cruzó de brazos. Eso ya es mejor. Marco estudió el techo con la reverencia de un visitante de catedral. La estilista sonrió. Siena desapareció detrás de la cortina. Nico miró a Marco. Marco levantó ambas manos de inmediato. No había dicho nada. Ese era exactamente el problema. El siguiente conjunto era color vino. El rostro de Nico se volvió aún menos útil. Siena decidió que le gustaba ir de compras.